Página de actualidades. En esta lo que quiero es volver a recordar una de las páginas que ya habíamos leído en un momento dado y nosotros ya habíamos leído esto, ¿no? Pero vamos a recordar. Arqueólogos descubren antiguas monedas con la imagen del Señor Jesús. El arqueólogo e historiador Ronald Stewart ha anunciado un descubrimiento que podría cambiar la forma en que la arqueología ve la figura de Jesús. Él cree que ha encontrado monedas fechadas entre los años 33 y 47 después de Cristo, o sea, una época muy temprana de la vida del Señor Jesús, que traen imágenes de la vida de Cristo, según publica Christian Telegraph. El doctor Stewart explica que este tipo de monedas acuñadas a mano eran parte de una forma de arte popular que se inició en la época de los emperadores griegos entre el 336 y 300 a.C., es decir, entre fines del siglo IV. El objetivo era hacer homenajes a personas importantes. Ellos presentaban en forma retratada acontecimientos de la vida de una persona con una imagen del homenajeado en un lado y del evento en el otro. Este tipo de objetos se continuaron realizando hasta el siglo XIV. Las monedas encontradas son de origen judío. Las imágenes retratan una serie de eventos conocidos de la vida de Jesús, incluyendo sus milagros y el juicio ante Poncio Pilato. Por lo tanto, según él, ellas son parte de una serie que ilustra, comillas, la vida, los milagros, la detención, el juicio, la ejecución y la sepultura de Jesús, según consta en los evangelios. Estima que son 50 monedas en total, por lo que continúa en la búsqueda de las que todavía faltan. Ronald Stewart es también un inventor. Para el estudio de estas monedas utiliza un instrumento creado por él mismo para analizar dibujos macroscópicos. El dispositivo proporciona una imagen de 3D de la moneda, lo que revela detalles invisibles para el ojo humano. Inicialmente se pensaba que la moneda representaba la vida de un judío importante, pero mediante el uso de este equipo de alta tecnología, Stewart fue capaz de obtener más detalles sobre los gráficos. Él explica que solo los que saben la historia de los evangelios pueden entender las imágenes. Como en la época que se hicieron, hubo mucha persecución contra los cristianos. Posiblemente el artesano diseñó las monedas de tal manera que solo alguien que estaba familiarizado con la vida del Señor Jesús lo entendería. Este es un descubrimiento importante, ya que la primera imagen conocida de Jesús se encontró en la ciudad siria de Dura-Europos, fechado en el año 235 a.C. Esta imagen retrata al Señor Jesús curando un paralítico. La primera moneda conocida que retrata a Jesús era de oro y solo fue hecha alrededor del año 692, es decir, a fines del siglo VII después de Cristo. Stewart quiere poner las monedas que encontró en exhibición el próximo año. Se cree que si se confirma, su descubrimiento será la primera imagen de Cristo representado artísticamente. No hay hasta ahora reportes de cualquier dibujo, pintura o escultura que represente al Señor Jesús hecho en los primeros 2 siglos después de su muerte, pero sí lo hay al parecer en estas monedas halladas por Stewart. En gran parte esto se debe a que los primeros convertidos eran judíos y siguieron la tradición religiosa de no hacer ninguna imagen de Dios ni de lo celestial o terrenal con propósito de adoración o reverenciamiento religioso. Toda esta nueva expectación se da, quien lo creyera, justamente cuando el estado de Andorra en los Pirineos, en aras de contribuir cada vez más al ideario secularista a ultranza del posmodernismo de la Unión Europea, ha procedido a quitar de su moneda la imagen de Cristo. 7 años antes, y más exactamente en marzo de 2006, Noticia Cristiana informó para el mundo de habla hispana del hallazgo de, comillas, una antigua moneda con la imagen de Jesucristo, cierro comillas. Tan intrigante descubrimiento se había hecho en la ciudad de Tiberias, en Israel, por un grupo de arqueólogos israelíes. Según Anna D. Vincent,
arqueóloga, miembro de dicho equipo, comillas, en la moneda se aprecia una clara imagen de Jesús en un lado y una inscripción en griego que dice Jesucristo, Rey de Reyes. Cierro comillas. El curioso adminículo por todas las señas que daba, después de un examen metodológico cuidadoso, fue fechado como del siglo IV después de Cristo. En su contraparte, este nuevo hallazgo numismático se distingue por ser más numeroso, 50 monedas, y más antiguo, del siglo I, es decir, de la misma época del Señor Jesús, de los apóstoles del Nuevo Testamento y de la primera iglesia. Para los adalides de la causa apologética de hoy, este es un motivo de gran regocijo, pues a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, antagonistas vanguardistas de la talla de Karl Kautsky, alemán, habían llegado a sostener que Jesucristo nuestro Señor no había existido y que era solo una creación mitológica de una comunidad cristiana primitiva. Hoy hay más evidencias en número creciente de la existencia histórica de Jesús de Nazaret que de la existencia del emperador romano Julio César, y nadie duda de la existencia histórica de dicho personaje, pero sí de Jesucristo nuestro Señor. Ahí es usted. Bien. Vamos ahora a la enseñanza. Estamos tratando el caso de Jacob, ¿no es cierto? Y vamos a la enseñanza de Peniel y la conversión de Jacob. Peniel y la conversión de Jacob. Estamos viendo que no fue un proceso fácil, pero Dios estaba obrando en la vida de Jacob. Bien, ¿qué hemos visto hasta aquí? El domingo antepasado estuvimos situados en Génesis capítulo 28, Jacob en Betel. Y vemos inicialmente un Jacob derrotado. Vemos también una oferta celestial de gracia inmerecida. Gracia abundante, generosa e inmerecida de Dios en el sueño de Jacob en Betel. Cómo Dios se le revela a Jacob y le ofrece su gracia salvadora de manera generosa. Vimos luego un mensaje evangélico que nos habla de Dios, quien está con y por nosotros en medio de la dificultad. Jacob estaba pasando dificultades, incluso dificultades en las cuales él se metió. Sin embargo, Dios se compadece de él y le da en este sueño su mensaje evangélico. Y repito, este mensaje evangélico nos habla de Dios, quien está con y por nosotros en medio de la dificultad, que no estamos solos. Luego vemos un Jacob sobrecogido solamente por un temor reverente, mas no por un gozo santo, por la buena voluntad de Dios para con él, ¿no? Algunos críticos, comentaristas del Antiguo Testamento condenan este temor de Jacob, pero sucede que propiamente la idea no es condenar el temor de Jacob. Siempre que estamos frente a lo divino, la carne debe sentir y sentirá algún nivel de temor, ¿no? El problema es que todo muestra que lo único que sintió Jacob fue un temor, pero esperábamos de él un regocijo, un gozo santo. Vaya, Dios está conmigo, bendito sea su nombre, le amo, ¿no? Porque Él está conmigo. Pero vemos que no es así. Solamente hubo temor. Y también vemos el temor del creyente. La palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Pero ay, qué dolor
Mientras estemos en este mundo, nuestro amor no será aún perfecto para el Señor. No habrá en nosotros un perfecto amor. ¿Cuándo habría un perfecto amor? Cuando ya llegáramos a la perfección. Cuando ya llegáramos a ser perfectos. Anhelamos llegar a ser perfectos. Por eso decimos, Señor, cada día menos de mí, más de ti. Menos de mi carnalidad, menos de mi egoísmo, menos de mí y cada vez más de ti. Entonces, mientras estemos en este mundo, siempre frente a lo divino, cuando estamos frente a Dios, vamos a sentir un nivel de temor. Un nivel de temor. Pero, ¿qué nos dice la buena nueva angelical? No temáis, porque os doy buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Qué buenas nuevas tan conmovedoras. Y sabe que cuando miramos bien el texto bíblico, encontramos asombrados que en la Sagrada Escritura está 366 veces la expresión no temáis. Significa una por cada día del año y una más por si el bisiesto. Ese es el sentido. Imagínense ustedes una cosa que nos llena de asombro. Vimos también el domingo antepasado una respuesta incoherente y decepcionante del carnal Jacob. Ustedes se darán cuenta en la lectura de hoy, la mujer samaritana creyó y salió corriendo del gozo, de la alegría, de la dicha. Y miren, quizás este es el Cristo, camine, vengan, escuchémoslo. Y el hombre, el centurión allí, con el hijo afectado por esta fiebre, creyó en aquella hora la palabra que le dio el Señor y recibió la bendición de Dios. Pero Jacob no hace lo mismo, no responde de la misma manera. Le pone condiciones a Dios. Dios dando su oferta incondicional y el muy mandado le pone condiciones a Dios. ¿No? Y entonces aquí tenemos una fe condicional como respuesta a una promesa de fidelidad incondicional de Dios. Y hay muchos así que insensatamente, porque están siendo mal enseñados en muchas iglesias, están entrando en una relación incorrecta con Dios, de una relación condicional con Dios. Cuando es incondicional, es de pura gracia, sencillamente deben creer su promesa y gozarse y obrar en consecuencia. Vimos también el pacto nuevo de la gracia y sus mejores promesas y beneficios. Lo vimos también. Y vimos una cosa muy importante, que el pueblo de Israel recibió promesas terrenales porque era un pueblo terrenal. Pero nosotros hemos recibido bendiciones y promesas celestiales porque somos el pueblo redimido por la sangre del Cordero y vamos hacia la presencia del Señor. Amén. Y vimos que la actual revelación superior es la Biblia. La Biblia. Porque algunos andan tras de que Dios les hable por sueños. Otros quieren que Dios les hable por revelación de ángeles y andan buscando los ángeles y se encuentran con los demonios en forma de ángeles. Y andan detrás de señales y emociones, pero nosotros tenemos ya la revelación superior que Jacob no tenía. Tenemos la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí ya tenemos la revelación superior, suficiente y completa. La Reforma Protestante del siglo XVI dijo con carácter sonoro: sola gracia, sola fe, sola escritura. Y es porque ellos sabían qué estaban diciendo cuando decían esto. Y esto lo que estaban queriendo decir es que esta revelación es superior y es
suficiente. Entonces yo no necesito andar teniendo revelaciones, la última visión, la última revelación, el último sueño, para pretender que si yo tengo revelación, entonces es porque estoy bien con el Señor, pero que si el Señor no me da revelaciones, entonces es porque estoy caído con el Señor, o quién sabe qué será. Y que el que no tiene sueños ni revelaciones es porque de pronto es un carnal, o no es tan espiritual como yo soy, que yo sí sueño, yo sí tengo revelaciones. Esto no es verdad. Yo no he sido puesto para juzgar al hermano porque no responde así como yo. Bien, también vimos que nuestro recibimiento en el linaje abrahámico, escogido de gracia por la fe, es una realidad que hemos nosotros. Decimos, bueno, ese Jacob, es que él era del linaje de Abraham, pero nosotros ¿qué? ¿No? Entonces nosotros ahí ya no entramos, ¿no? Pero no. Sucede que la palabra es muy clara, que nosotros hemos sido recibidos en el linaje de Abraham y lo hemos sido recibidos por la fe. El domingo pasado vimos a Jacob en Harán, capítulos 29, 30 y 31. Allí vimos que Dios no solo cumple sus promesas, porque Dios cumplió sus promesas con Jacob. Fueron 21 años en los cuales Dios cumplió sus promesas con Jacob, pero también cumple sus propósitos. Ojo con eso. Dios no solamente cumple sus promesas, sino que también cumple con sus propósitos. Vimos que Harán fue el escenario del fracaso espiritual carnal de Jacob, a pesar del cumplimiento fiel de las promesas de Dios. Es un Jacob gatúpero, falsario, fullero, ¿no? Un verdadero zorro. Si me pidieran una imagen de Jacob, yo traería la imagen de un zorro, de una zorra, porque era un verdadero zorro. Habilísimo, astuto como el solo, de una astucia impresionante, ¿no? Y él estaba apoyándose en mucho, era en su astucia, para ganarle la partida a otro astuto que era Labán y vividor. Muy bien. Vimos también vimos también la pretensión carnal nuestra de darle la ayudita al Señor. Bueno, Dios nos dijo que nos iba a bendecir, pero nosotros vamos a darle la ayudita al Señor porque como que al Señor le quedó grande la cosa, entonces yo me le adelanto y le doy la ayudita, ¿no? Ahí está el caso de Saúl. El ejército se desertaba, no llegaba Samuel, ¿no? Y entonces dijo la ayudita al Señor, yo voy a ofrecer el sacrificio. Y no era él el indicado para ofrecer el sacrificio. El indicado era Samuel. Y no era en el tiempo de Saúl, era en el tiempo de Dios. Pero ahí está el caso de la abuelita de Jacob, doña Sarita, ¿no? Que le dijo al viejo Abraham, bueno, Dios nos prometió que nos iba a dar un hijo, pero como que le quedó grande. Vamos a darle la ayudita al Señor. Aquí está la morena, que es mi esclava, tan linda, hermosa, 90, 60, 90, bueno, mejor dicho. Y el viejo anocheció en una tolda y amaneció en otra. Tratando de hacerle la ayudita al Señor. Y que supuestamente Ismael sería el hijo de la promesa. Y Dios le dijo que no era el hijo de la promesa. Se habían adelantado. Jacob va a nacer más o menos 10 años después. Perdón, Isaac va a nacer 10 años después. Bueno, entonces ahí está el antecedente de la abuelita, ¿no? Todo el asunto, la trama ahí contra el pobre viejo de Abraham, ¿no? Bien. También estuvimos viendo la inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad de Dios. Lo vimos el domingo pasado. Sus promesas, propósitos y planes en nuestras vidas se cumplirán. ¿Cómo? No lo sabemos. Recordemos
la historia, allí estuvimos viendo la historia del anciano en la carreta que llevó a un joven y le dijo, tiene la opción de irse o en la mejor parte de la carreta o en la peor parte, pero va a sufrir mucho en la peor parte. Y ese joven decidió irse en la peor parte de la carreta y todo el tiempo la pasó, ¡ay! ¿No? Pero de todas maneras, el anciano llegaría a su destino. Y así Dios con nosotros. Podemos escoger o llevamos una vida en victoria o una vida cristiana carnal en derrota, pero sus planes con nosotros se cumplirán, porque Dios es fiel e inmutable. Vimos también que Dios pone frente al creyente el infinito recurso de sus riquísimas promesas de gracia. Y este solo habla o balbucea de pan para comer y vestido para vestir. Imagínense, Dios le mostró a Jacob la escalera de la gracia abundante de Dios y que a la parte superior de la escalera estaba Dios allí, que lo que tenía que hacer era asirse de las promesas de gracia de Dios y subir. Era lo que tenía que hacer. Y este bendito cuando se despierta y dice, es que si Dios fuera conmigo y me diera pan para comer y vestido para vestir. Y que dice el Señor, no os preocupéis por lo que habéis de comer y lo que habéis de vestir. Que los gentiles buscan esas cosas, ¿no? Más bien buscar ¿qué? Primeramente, el reino de Dios y su justicia. La iglesia no debe pensar ni actuar como el mundo y concibiendo un Dios pequeño, cuando Dios se le revelaba como un Dios grande a Jacob. Ay del día cuando la fe celestial deje de ser cuestión del cielo para convertirse en cuestión del suelo. Qué tristeza, ¿no? Cuando entonces yo busco a Dios por lo que Dios me da, porque Dios me dé pan para comer y vestido para vestir y por eso lo busco. No, yo lo busco por mucho más. Yo lo busco porque yo tengo sed de Dios. Lo cantamos esta mañana. Yo tengo sed, ¿no? Como el siervo brama por limpias corrientes, así brama por ti. Oh Dios, el alma mía, lo buscamos por lo que Él es, no por lo que Él nos da. Porque es muy triste buscar a Dios por lo que Dios nos da. Esto no es correcto. Y yo tuve el caso de un padre que yo pude ver, estábamos recién casados con Celo y yo, y ese hombre lloraba como un niño, diciendo, ustedes, mis hijos, ustedes vienen por mí, pero vienen es porque yo les dé la tarjeta de crédito. Ustedes vienen es por la plata que yo les doy. Ahora no preguntan por mí, no preguntan cómo estoy, no preguntan por nada de eso. Por nada de eso. Vienen es para que yo les dé plata. Pero yo siempre he sido su papá. Siempre, yo nunca los negué, yo no los abandoné, yo no sé qué, bueno, les decía, pero ¿por qué no me aman a mí? Y lloraba ese hombre detrás de ese mostrador. Y así es con Dios. Vimos también que el creyente carnal digiere muy lentamente el pan de la promesa evangélica de Dios. Muy lentamente, imagínense, duró como 21 años digiriendo la promesa que Dios le dio en el sueño en Betel. Y le dijo, yo estaré contigo, yo te protegeré, yo te bendeciré, yo te multiplicaré. Él debía gozarse y creerlo. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Yo no lo sé, pero lo dijo. Y Él cumplirá. Pero no. Se tomó su buen tiempo para digerir las promesas de Dios. También vimos que consecuencialmente el creyente carnal tiene una concepción pobre y utilitarista de Dios. El Dios para lo que necesito, ya lo vimos. Y vimos que el caminar de Jacob en Harán no había sido recto, sino chueco. Un caminar torcido. No había sido recto. Vimos que el Jacob de Betel era un Jacob derrotado, mas no vencido. Todavía tenía haces bajo la manga. Todavía tenía su astucia,
ahí tenía su fierro de donde agarrarse, ¿no? Y vimos que el Jacob de Peniel será un Jacob derrotado y vencido, pero y por contraste vencedor, cambiado, renovado y transformado. Eso es lo que va a pasar con ese encuentro de Dios, ese encuentro de Jacob con Dios en Peniel, a su regreso de la tierra de la Mesopotamia a la tierra de Canaán. Allí en Peniel va a tener su encuentro con Dios y eso va a obrar unos resultados. Y vimos que para ser Jacob testimonial, que para saber Jacob testimonialmente lo que Dios era evangélicamente, le fue necesario ir a Betel para que supiera que era un Dios generoso, que estaba abierto, que le ofrecía la oportunidad de subir a él, ¿no? Y que para confirmar lo que él era espiritualmente le fue necesario ir a Harán, porque en medio de todas sus flaquezas él comprobó que Dios era fiel, ¿no? Y que por eso era necesario que el carnal Jacob fuese tratado dura y acertadamente por Dios en ley. Ahora Dios lo va a tratar en ley. En Peniel, Dios lo va a tratar en ley. Lo va a tratar duro a Jacob. Por lo tanto, le era necesario pasar por el molino de Peniel. Ahí va a ser molido Jacob. Ahí va a ser molido Jacob. Bien. Y vamos a hablar del regreso de Jacob y la antesala de Peniel. A pesar de todo, la gracia de Dios acompañaba a Jacob por amor. ¿Y qué dice la palabra de Dios allá en Primera de Corintios, en el capítulo 13? Dice, pues aquí dice la caridad, ¿no? La caridad es sufrida, es benigna, la caridad no tiene envidia, la caridad no hace sin razón, no se envanece, no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa mal, no se recrea en la justicia, más se recrea de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y si soportó a este pesado carnal del Jacob, y lo soportó Dios, bueno, todo lo soporta. Todo lo soporta. A pesar de la carnalidad de Jacob en Harán, Dios de gracia cumplió su promesa con él en Harán. Le prosperó, le dio familia, le preservó. Le preservó. Este hombre llegó solo a Harán. Pasa 21 años, sale con familia. Sale con sus esposas, Lea, Raquel, con hijos, y también con criadas, con hijos. 4 esposas, este bendito. Y aparte de eso, sale con toda una inmensa fortuna en ganadería, pero impresionante. Un majito. No se puede negar. Pero su estado espiritual no cambió. Seguía siendo el mismo Jacob carnal. El mismo. No había cambiado su estado espiritual. Y este era el punto al cual Dios lo quería llevar, a un cambio de un Jacob carnal a un Jacob espiritual. Por eso, lamentablemente, cuán poco resultado produjo en él el campamento de Dios. Vamos a Génesis, el capítulo 32. Allí en el capítulo 32 de Génesis, vemos el versículo 1. Y Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Imagínense lo que le salió al encuentro. Un conjunto selecto de ángeles de Dios. Esto fue lo que le salió y él los pudo ver. Él los vio. Ángeles de Dios. Quiero comentarles que los ángeles de Dios están a nuestro lado. No los vemos, pero están a nuestro lado.
Y la Biblia nos enseña que incluso ellos son testigos del culto. Por eso dice que las mujeres deben vestir decorosamente por causa de los ángeles. Es decir, porque los ángeles son testigos del culto. Ese es el sentido del pasaje que está allí en Primera de Corintios. Creo que el capítulo 12, cuando está tratando de todo este asunto del velo de las mujeres. Pero bueno, lo cierto, en términos claros y concretos, es que aquí tenemos un Jacob que vio los ángeles de Dios, los vio. Con esto le bastaba para tener valor. Con esto le bastaba para gozarse en sus promesas. No, nada. Nada, todavía nada. Hoy muchos dirían, voy a ser miembro de la iglesia de Jacob. Pues él es muy espiritual por su prosperidad, viveza, revelaciones sobrenaturales y señales de ángeles que le seguían. Así yo seré espiritual. Seré un espiritual tipo Hollywood. Muchos dirían eso. Se guiarían por esos elementos alrededor de Jacob, pero no se darían cuenta del caso concreto de Jacob. Frente a la eventual amenaza de una embestida vengativa de Esaú, Jacob elabora astutamente toda una telaraña de planes o estrategias carnales y no se abandona exclusivamente en los brazos de Dios. Vamos a ver de los versículos 3 al 8. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas y asnos y ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor por hallar gracia en tus ojos. Mira, que quién quiere hallar gracia entre los hombres, pero no delante de Dios. Estaba pensando en esto, ¿no? Por hallar ¿qué? Gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Imagínense eso. Entonces Jacob tuvo gran temor, y se angustió, y partió el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en 2 grandes cuadrillas, ¿no? Parece que tenía siervos también. Entonces miren ustedes, tenía toda una cantidad de bocas que alimentar, tenía toda una cantidad de responsabilidades de este pobre hombre, que hay que verlo, ¿no? Y entonces elaboró unas tretas, se elaboró su propio plan. Yo voy a ver, porque vivía de la astucia y esa era su cantera. Era astuto hasta la médula. Pero veamos luego los versículos 9 al 12. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, el Señor que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu natural, y yo te haré bien. No soy digno de todas las misericordias y de toda la verdad que has mostrado a tu siervo, que con mi bordón pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 cuadrillas. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo que por ventura no venga y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien y pondré tu simiente como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Es verdad que Jacob ora a Dios, pero es una oración desesperada, con una fe escasa y parpadeante. Sin embargo, lentamente a estas alturas, el entendimiento espiritual de Jacob comienza a ser abierto y acude a la promesa evangélica del Señor en Betel. Ahí es donde acude él, a la promesa evangélica del Señor en Betel. Parece que como que ni se hubiera acordado todo el tiempo.
y ahora sí parece, no lo digo de manera definitiva, pero pareciera ser. Y ahora sí se acordó y ahora sí le sacó al Señor la promesa, ¿no? Y casi que se la saca es como con cuenta de cobro, como factura al Señor. Como hay muchos que andan por ahí con un cuento de reclámele a Dios. Y yo lo siento mucho, pero que yo sepa, yo me metía en unas filas larguísimas allá en Bogotá, cuando vivía en la casa de mi hermana, iba a pagar los servicios, a reclamar, no señor, que esto, que lo otro, que aquí, que así, que allá solamente vivimos tantas personas, y por qué, mire el recibo anterior, y mire este, y cómo es esto, y nos salen, iba uno, no señor, es que yo tengo derecho, ¿no es cierto? Yo tengo derecho, ¿no? Cuando todo es de gracia. Pero mire el mandado de Jacob. Cuando alguien ora en verdad a Dios con fe, descansa exclusivamente en Dios y solo en Él. ¿Por qué? Porque lo hace con fe. Ana, la mujer de la mujer de Elcana, la madre de Samuel, ella dice que derramó todo su corazón delante de Dios. Pero no contaba con el recurso de Dios. Muchos dirían, resígnese, ¿no es cierto? Y es que ella derramó su corazón delante de Dios. Confió completamente en Él. Ella no se reportó a hombre ninguno. Se reportó directamente al Señor. Y ahí estaba cerquita el sumo sacerdote Elí. Ahí estaba cerquita el sumo sacerdote Elí. Y la maljuzgó. Pero no se imaginan que era el instrumento burdo, indigno de muchas cosas, pero el instrumento que Dios iba a usar, porque dice que al oír las palabras con ruego de esta mujer, él la bendijo. Y sucede que la bendición del sumo sacerdote no podía ser invalidada. Y le dijo que Jehová te escuche y te otorgue lo que le has pedido. Al hacer esto, la bendijo. Y al bendecirla, de hecho, allí estaba algo precioso del poder de Dios, porque él era el sumo sacerdote. ¿Y qué sucedió? Que ella dice que se levantó feliz, creyó, y no estuvo más triste, porque descansó en la promesa de Dios. ¿Cómo va a hacer Dios lo suyo? Yo no lo sé, pero que lo va a hacer, lo va a hacer. Pero Jacob estaba orando aquí para que Dios bendijera sus carnales planes, para que Dios le echara la bendición a la telaraña que había montado. Imagínense usted el asunto, que Dios, es decir, yo soy el que elaboro los planes, ¿no es cierto? Y que Dios me bendiga mis carnales y mis mañosos planes. Como hay el caso concreto de algo que yo oí que me alarmó en Antioquia, de un hermano pastor que tuvo que salir del presbiterio y que no aceptó y que ahora dice que él está buscando la voluntad de Dios y no va a seguir más a los hombres, porque venían unos disque hermanos para orar, para que el Señor les bendijera la carguita de droga que iban a meterle a los Estados Unidos. Porque en esos envíos llevan cuotas. Y claro, entonces la cuota que le corresponde a fulano y la cuota que le corresponde a sutano. Y muchos disque cristianos. Y que el negocito, entonces que el Señor me bendiga y que yo le doy el diezmo. ¿Usted se imagina semejante cosa? Si la Biblia dice que no entraría ofrenda ni diezmo de nada inmundo al templo, que no habría ofrenda ni de prostituta ni de perro, solo que dice la palabra. Claro, porque esos están pecando. Imagínense ustedes, que les bendiga el pecado. ¿Cómo es este asunto?
y que hay un hermano que en un momento dado llama a Armando Alducin para que le bendiga el segundo matrimonio. Y le dice, no, pero ¿cómo así? ¿Qué fue lo que pasó con el primer matrimonio? No, es que yo la abandoné y que no sé qué, que si sé cuándo, y ya siendo creyente. No. Y le dice que no sea cínico, le dijo. No sea cínico. Si hay otro que pastor que no tiene ética y que lo va a casar, él responderá delante de Dios, pero yo a usted no lo caso, porque usted, ¿cómo así que usted abandonó a su mujer y a sus hijos, actuando lo mismo que el mundo? Yo no lo voy a hacer. Qué pena, pero eso no es de Dios. El matrimonio es para toda la vida. Es una bendición de Dios, es para toda la vida. Pero aquí está Jacob orando es para que Dios le bendiga las tretas que se está inventando. Y las que se va a inventar de pronto. Pero que se las inventa, se las inventa. Luego vemos un plan carnal humano para apaciguar astutamente a Esaú. Miren lo que dicen los versículos 13 al 21. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Cuando le mandó, 21 años, cuando le mandó algo al pobre Esaú. No le mandó nada. Pero ahora sí, porque es que mejor dicho, la está viendo, pero mejor está dicho. Asustado. 400 hombres. Imagínense, con 300 derrotó a Abraham a un rey, creo que a Kedorlaomer. Y ahora viene con 400 y bien armados. ¿Ah? Todo un frente guerrillero ahí. 200 cabras y 20 machos cabríos tenía, oiga. 200 ovejas y 20 carneros. 30 camellas paridas con sus hijos. 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y le entregó en mano de sus siervos cada manada de por sí. Y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó el primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo de quién eres y a dónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti, entonces dirás, presente es de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú. Míralo cepillón. Y he aquí también, él viene tras nosotros. Y mandó también el segundo y el tercero, y a todos los que iban tras aquella manada, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis. Es decir, como yo hablo, ¿me entiende? No me altera. Es como yo lo mando, bien calculadito el mensaje. ¿No es cierto? Sí. Sí. Y ahí dice, y pasó el presente, y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, reconciliaré su ira con el presente, que va delante de mí, y después veré su rostro, por ventura le seré acepto. Y pasó el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Pero Dios no quiere que le pidamos que santifique y bendiga nuestros carnales planes y medios, sino que remita todo entre sus manos para que intervenga en mi favor. Me recuerda una ocasión cuando aparece en la historia de la familia Ingalls la crisis de los ferrocarriles, y como estaban dependiendo mucho de los ferrocarriles, entonces frente a la crisis quebraron los campesinos de toda esa región del estado de colonización de Minnesota, y entonces ellos inventan coger camino para una de las ciudades, no recuerdo cuál, de una sola, porque decían no quedó valiendo nada lo nuestro, y en lugar de orar y esperar, ellos oran pero para que Dios les bendiga lo que van a hacer en el otro pueblo, y en el otro pueblo se encuentran bandoleros, lo que se encuentran en el otro pueblo es cantinas, bebederos, malos ejemplos para los hijos, y buenos problemas allá con el oro, de la extracción de oro, y al fin dice Charles Ingalls, ¿qué vinimos a hacer aquí? No importa. Total, nos volvemos para Walnut Grove.
Aquí vamos a perder nuestras familias, nuestros hijos los vamos a perder aquí. Y yo no quiero esto. Reconoce su error y decide regresar para volverle a dar vida a Walnut. Y así hay quienes quieren que Dios bendiga sus planes carnales, pero no remiten todo a las manos de Dios. Jacob debía tener en cuenta que Dios en su fidelidad había cumplido con él sus promesas de Betel, que lo había inducido a regresar a Canaán. Fue él que por sueño le dijo: ya es tiempo, Jacob, de que regreses. ¿No? Y ¿sabe qué hizo el muy bandido? Lo que esperó fue a que anocheciera para no amanecer y para poner distancia entre él y Labán y llevarse prácticamente toda la existencia que él tenía, dejando al pobre viejo en la medio quiebra. Sí, de lo revivo que era y puso camino fue de 3 días. Ya cuando fueron a darse cuenta, ya hacía 3 días que se había volado. ¿Ah? No se fue de día, se fue de noche. No anochecer y no amanecer. Miren eso. Y él no enfatizó esto, que Dios en su fidelidad había cumplido con él sus promesas de Betel, que lo había inducido a regresar a Canaán, que lo estaba guiando, porque lo estaba guiando, y que por sueños había pacificado a Labán, porque Labán, cuando se encontró con el airado, le dijo: Dios me habló por sueños y me dijo que no lo tocara a usted. Que no lo tocara. Noten que Dios estaba al control de la situación. Y ese Dios que estaba al control de la situación con Labán también podía estarlo con Esaú. Pero no, sus truquitos primero. Por si las moscas, por si lo de Dios falla, lo mío sí llega a puerto seguro, pero que llega allí. Miren esto. Y nuestro corazón nos enseña también, como la presente y cruda historia de Jacob, nuestra disposición a apoyarnos más bien en las combinaciones de nuestra propia sabiduría que en Dios. Y a ir a buscar primero consejo de hombre que buscar consejo de Dios. Que buscar consejo de Dios. Imagínense esto. Y en estos días, pues hablando con mi mamá del caso de un creyente que fue un fiel creyente. Es que, por favor, ¿cuántas décadas fue del caso del hermano Pedro Martínez en Socorro? Ese fue un anciano venerable, limpio, santo, íntegro, que buscaba al Señor. Y entonces llegó a los 90 y pico. Murió hace poquito, hace casi un mes que murió. Se quedó dormidito ahí, como viendo algo de televisión, que dijo: voy a traer una frazada porque siento algo de frío. Dormidito se quedó. Y le decían: pero usted, ¿cómo así si usted dice que ya tiene 90 y pico? ¿Y por qué ese vigor? Porque era vigoroso. ¿Y por qué esa forma de entrar y salir? Y todo, y se acordaba y daba razones y estaba pendiente de todo y cumplía por allá lo que acordaba y toda la cosa. ¿Y usted por dónde saca todo ese vigor? Y no, es que yo aprendí que la salud la busco primeramente del Señor. Del Señor yo busco la salud. Si yo me enfermo, yo lo primero que hago es que me pongo de rodillas y busco al Señor. Y el Señor es el que me da la salud a mí. Si va a usar un médico, pues que lo use. Pero yo vivo confiado en el Señor. Y el mugre viejo, ya le digo, se quedó, fue dormido. Así pasó para estar con el Señor. Pero él decía que no, que él buscaba era al Señor, que en él sí confiaba. Que confiaba en el Señor. Pero que no ponía, dice que lo primero es ir a buscar a los médicos. No, los médicos no hay que buscarlos también. Pero lo primero, yo busco al Señor. Y esto era lo que él hacía. Qué buen testimonio. ¿No es cierto? Jacob debía tener en cuenta todo esto. Confiar solo en el Señor y obrar con paz consecuencialmente. Es preciso que de hecho seamos llevados por Dios al total fracaso de todo lo que sea el producto del yo, de mi ego, de mi habilidad, antes de que Dios se pueda manifestar.
Y para que abandonemos nuestros planes es necesario que crucifiquemos el yo. Es absolutamente necesario que reconozcamos que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Pero luego vemos a Jacob a solas con Dios, versículo 24. Y se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que el día subía. Noten que Jacob se quedó como solo. Abrió los campamentos, un campamento por aquí, el otro por allí. Si hiere al uno, por lo menos escapa el otro. Y como que mandó el de Lea primero, y el de Raquel lo mandó para el otro lado para que se salvara el de Raquel, ¿no? Que era su preferido. ¿Ah? Es preciso que nos encontremos a solas con Dios para que lleguemos a un conocimiento espiritual exacto de nosotros mismos y de nuestros caminos. Para hacer que lo sepamos, es preciso que seamos dejados solos, lejos del mundo y su ruido, lejos del yo, lejos de todos los pensamientos, de todos los raciocinios y de todas las emociones y de la naturaleza humana, solos con Dios. Es más, no es porque no querramos a nuestros seres queridos, los queremos, pero llega un momento en el cual vamos a necesitar estar solos. El Señor y yo y el Señor. Solos nosotros con Él. Solos con Él. Amamos a nuestros seres queridos. Aquí ya no estaba Rebequita, aquí no estaba el viejito Isaac, aquí no estaba en un momento dado Raquel, que tanto lo amaba, mejor dicho, ni estaba la paciente Lea, ni los niños, nadie estaba allí. Nada del mundanal ruido. Ahí estaba Jacob solo, con Dios, con Dios. Aprender a estar solos con Dios. Bendito sea su nombre. Amén. Para hacer que lo sepamos, es preciso que seamos dejados solos, lejos del mundo y su ruido. Y luego viene la lucha de Dios con Jacob, versículos 22 al 32. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues y él les hizo pasar el arroyo y pasó lo que tenía. Y se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que el alba subía. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó la palma de su muslo, la palma del muslo de Jacob se descoyuntó luchando con él. Y dijo, déjame que el alba sube. Y él dijo, no te dejaré si no me bendices. Y él le dijo, ¿cómo es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y él dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y él respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y le salió el sol cuando pasaba a Peniel y cojeaba de su muslo. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en la palma del muslo, porque tocó a la palma del muslo de Jacob en el tendón que se contrajo. Debemos mirar a Jacob con compasión, solo y desarmado. Este es el problema de Jacob. Está solo y desarmado. Este hombre tiene mujeres, este hombre tiene niños, este hombre tiene siervos, este hombre tiene ovejas, camellos, de todo, pero este hombre lo que no tenía ahí era armas. Si hubiera tenido armas, hubiera dicho, espere un momentico, de una sola, hubiera montado su planes de guerra para recibir a Esaú, y va pasando Esaú y todo me va cayendo aquí en estas trampas para atrapar ganado. Te voy a poner. Pero no las tenía. Y por eso está este hombre, Dios mío, solo, desesperado, viéndose entre la rubia y la morena,
por Dios no son solamente un hijo, son 11 hijos, niños pequeños. Jacob diría, Dios debía enviar un varón como este y otros tantos para protegerme a mí y luchar contra Esaú y vencerlo, mas no conmigo, pero me la mandas a mí. Aparte de eso, se me manda el varón de Dios, se me manda a mí. Qué desespero el de ese hombre. Pues si me tocó, me tocó. A ver, hágale pues, ¿no? Todo lo que había hecho Jacob en su vida era luchar. Eso es lo que había hecho. Luchar en su carne. Pero eso es lo que había hecho. Dios no luchó contra Jacob en la revelación de Betel, pero en la de Peniel sí. Noten, en la revelación de Betel, Dios le dice, mira, aquí está la escalera de mi gracia. Sube. ¿Cierto? Allí Dios luchó con Jacob. No. Pero en esta de Peniel sí aparece, es como un varón de guerra. Póngaseme de frente. Vamos a ver cómo es la cosa. Porque Dios lo va a derrotar. Incluso, ¿qué hace Dios allí? Asumir una forma de varón humano. A un nivel de fuerza humana. Eso es lo que hace Dios allí. ¿No? Eso es lo que hace. Aquí la Biblia nos muestra que inicialmente era Dios quien luchaba contra Jacob. Porque ese un varón luchaba contra Jacob. ¿Cierto? Luego Dios aparentemente huye. Llega el momento en el cual ahí están trabados los dos, mejor dicho, y le da por huir al varón, aparentemente, ¿no? Y déjame que ya amanece. Pero el propósito de Dios era otro. Si usted lee Lucas 24, 28, si usted se da cuenta que dice que el Señor iba con los peregrinos de Maús e hizo como que iba de lejos, que iba más lejos. ¿Para qué? Para que le rogaran. Quédate, Señor, que se hace tarde. Quédate. Se hace tarde. Ven aquí, de ahí sale ese himno de los hermanos Alvarado. Quédate, Señor, que se hace tarde. Te ofrezco el corazón para morar. Hazlo. Tu morada permanente. Acéptalo. Mi Salvador. Bendito sea el nombre de Dios. Y aquí Dios hace como que se va. Cuando en Betel Dios hizo como que se iba, ahí estaba Dios. Puedes subir. Aquí está mi escalera. Y el muy remolón, si me da pan para comer y vestido para vestir, Él será mi Dios. Entonces si no le da pan para comer y vestido para vestir, ¿cuál sería su Dios? ¿Baal? ¿O cuál sería su Dios? ¿Cómo es esto? Frente a la eventualidad de darle una solución evangélica a Jacob, el hecho de que fuera Dios el que originalmente tomara la iniciativa de pelear contra Jacob muestra que Dios quería sacar algo de él, hacer aflorar algo en él. Vamos a ver cómo es la cosa. Aquí vemos la revelación de Dios a Jacob, no en evangelio, gracia, como en Betel, sino en ley. En ley. Dios lo está tratando con vara. Que quiere la bendición, negado. ¿No es cierto? Dios luchó con Jacob para hacerle comprender que no era más que una pobre y miserable criatura. Eso es lo que es usted. Una pobre y miserable criatura, en todo dependiente y necesitada. De ese modo, Dios hurgó, azuzó y provocó la reacción de la carne de Jacob, acostumbrada a luchar siempre en sus propias habilidades y fuerzas. La confianza de Jacob en la carne era mucha. Luego, viendo que Jacob sostenía la lucha contra él con tanta tenacidad, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo. Esto se debe a que es preciso que se escriba la sentencia de muerte sobre nuestra carne, para que no quede confianza ninguna en la carne. Es preciso que nos hayamos apropiado del significado de la cruz de Cristo, muerte a nuestra carne, antes que poder andar con Dios, antes de poder andar con Dios con firmeza y dicha evangélica.
¿Quieres la bendición? Espere un momentico. ¿Quieres la bendición de Dios? Oh, sí, quiero la bendición de Dios. Primero, tu carne debe ser herida y crucificada. Mis queridos, hoy queremos un evangelio sin ley. Dios nos libre de un evangelio sin cruz. Dios nos libre. Pero la verdad es que la corona de la bendición está al otro lado de la cruz. Y noten que Dios lo que quiso fue que la carne de Jacob fuera puesta a buen recaudo. Y es entonces cuando él prácticamente cae vencido. Es preciso que nos hayamos apropiado del significado de la cruz, repito. Muerte a nuestra carne antes de poder andar con Dios con firmeza en dicha evangélica. Luego el versículo 26. Mire lo que dice el versículo 26. Y digo, déjame que el alba sube. Y él dijo, no te dejaré, si no me bendices. Ahora, en lugar de bendecirme, se me manda a sanarme. Pues no, Señor. Ahí estoy herido y lo que sea, pero bueno, ahora confío en tu misericordia. Me arrojo en los brazos de tu misericordia. Era el consejo más vivo que daba Lutero. Arrojarse completamente en los brazos de Dios. Porque así lo hizo él. Así lo hizo él. Cuando estaba leyendo allá en la Biblia latina, y leyendo, porque el superior de la orden de los agustinos dijo, para que se cure de esa crisis espiritual tiene que leer la Biblia, ¿no? Y leyéndola y encuentra, dice, como escrito está aquí en Romanos 1, 16, 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y esa palabra justicia para él era un verdadero veneno. Decía, Dios mío, yo sin querer te estoy odiando, yo sin querer estoy odiando tu justicia, porque esa justicia me mata. ¿Cómo es que Pablo, cuando me va a transmitir la buena nueva del Evangelio, me pone la palabra justicia? Y sudando intensamente, copiosamente, se acordó de aquel salmo. Oh Dios, en tu misericordia he confiado, en tu justicia líbrame. Y entendió que no se estaba hablando Pablo aquí de una justicia que condena, sino una justicia que absuelve y salva. Y entonces dice que se arrojó desesperadamente y clamaba y daba gritos: misericordia para mí, Señor, solo en ti confío. Entonces, porque si es solo por la fe, entonces ya no me vale nada. No me ha valido el culto a María, no me ha valido el culto a los santos, no me ha valido toda mi frailería, no me ha valido nada, ni mis ayunos, nada me ha valido. Entonces solamente en ti y en la obra de tu Hijo confío. Y él dice que en ese momento la luz inundó su alma. Luz el que entraba a raudales y que encorvado sintió que nacía de nuevo. ¡Oh, aleluya! Y esto es lo que Dios quiere, que abandonando el cordón de nuestra habilidad carnal, nos apoyemos solamente en Él, en Él. Y dice aquí, no te dejaré. Pero ¿cuándo es que dice no te dejaré Jacob? Jacob no habló así hasta que se hubo descoyuntado su muslo. Es una oración diferente a la que hizo antes de este hecho. Aquí, frente al fracaso total de su carne, lo que hace este hombre es confiar, abalanzarse y confiar en las solas promesas eficaces de su gracia. Aquí a Jacob le es quitado su punto de apoyo en la carne,
Y ahora deposita toda su confianza en Dios y solo en Dios. Y esto es lo que el Señor quería que Jacob hiciera. Para Jacob y los orientales, ser bendecido por Dios significaba quedar bajo su protección. Si me bendijo, estoy bajo su protección. Por Dios, pero lo había bendecido cantidad de veces. Por favor, lo bendijo Isaac 2 veces. ¿Cierto? Lo bendice el Señor en el sueño de Betel. Porque lo bendijo. Dice que Dios lo bendijo. ¿Ah? Y aquí ahora está reclamando que no te dé hasta que no me bendice. Si ya lo había bendecido. No. Pero ahora la promesa tenía que serle renovada. Y Dios lo bendijo allí. La oración anterior de Jacob era una oración desesperada, carnal. En ella pretendía que Dios bendijera sus truculencias o planes carnales con respecto a su posible enfrentamiento adverso con Esaú. Así también sucede con nosotros. El poder de Cristo no me puede ser concedido sino en la proporción del conocimiento que yo tenga de mis debilidades. Y vamos a ver 2 Corintios 12:9. Allí en 2 Corintios, el capítulo 2, el versículo 9. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Dice, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien hablar de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Tremendo todo esto, ¿no es cierto? Pero es así. Esto es así, pues la naturaleza humana nunca servirá de base para el poder de la gracia de Dios. No, señor. Entonces la carne tiene que ser derrotada, toda habilidad, toda presunta potencia de la carne, para que quede muy en claro la debilidad de la carne. De allí el inconveniente de hablar de la vida cristiana como un lifestyle. No, señor. Entonces es un estilo de vida. Y entonces es una ética de cómo yo debo perfilarme para ser un verdadero cristiano delante de Dios. Y allí lo que yo tengo es una carne perfilada al orden de un modelo moralista, de una ética. Y eso viene de la teología liberal. Lo que la teología liberal dice es que el evangelio es una ética, es una conducta, es una forma de vida, que no hay nada sobrenatural, que no hay un más allá. Eso es lo que enseña la teología liberal. Que no hay revelaciones sobrenaturales de Dios, que no hay tal cosa de los milagros ni nada de esto. Eso enseña la teología liberal. Pero lo que hay es una conducta, un modelo conductual, que eso es lo que hay, un lifestyle. Y entonces yo cojo mi carne y la adorno con una religiosidad, con un moralismo. Y creo que porque soy tan bueno, entonces estoy bien con Dios. Y eso es un engaño. Eso es un craso engaño. La actitud del Señor en esta presunta revelación teofánica a estas alturas era la de irse. El Dios que aparentemente se nos niega, se va. Nos pone las espaldas como en ley. Y veamos lo que dice el Salmo 13, versículos 1 y 2. Sucede que en el Salmo 13, los versículos 1 y 2, la palabra nos dice textualmente lo siguiente. Salmo 13, versículos 1 y el versículo 2. La palabra del Señor allí lo que nos dice es lo siguiente. Dice, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Noten eso. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido
mi enemigo sobre mí, el Dios que aparentemente nos ha ocultado el rostro. Aparentemente, no es así, pero aparentemente lo ha ocultado. Esto nos hace sospechar que la expresión de Jacob, no te dejaré, realmente tiene el sentido de no me dejes. Me aferro a ti, a tu misericordia, hasta que me bendigas. Me agarro y me aferro de ti. Aquí Jacob no lucha, sino que se aferra a la gracia divina totalmente. Y Jacob está totalmente derrotado. Y al preguntarle el varón por su nombre, Jacob fue llevado a confesar su lamentable estado espiritual carnal. Jacob, engañador. Es decir, algo muy importante es confesar delante de Dios lo que somos. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros en ley, derrotando nuestra carne hasta llevarnos al arrepentimiento, confesando lo que somos, indignos pecadores, necesitados de su gracia. Y para asombro de todos, justamente cuando Jacob está totalmente vencido y rendido, su fe aflora. Como Dios quería, confía en la sola gracia de Dios. Y de gracia es declarado vencedor. Imagínense ustedes las cosas de Dios. Justamente cuando nos derrota totalmente, nos declara vencedores. Miren eso. Capítulo 32, el versículo 32. Es muy claro. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Pero dice. Y el varón le dijo, versículo 28, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Pero en el versículo 27 dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Ahí él tuvo que confesar, engañador, timador, mañoso. ¿No es cierto? Y ahí sí, como mejor dicho, eso me recuerda mucho a mí las películas de Cantinflas, cuando Cantinflas le está dando gorretazos a uno de sus compadres, ¿no? Eso le dice, eso le pasa por mandado, mañoso y chichicuidoso, ¿no? Mejor dicho, el compadre perdió todo, pero él no pierde nada, ¿no? Pero él es el que sale ahí dándole los cachuchazos y todo al pobre compadre, ¿no? Y vamos al capítulo Apocalipsis 2:26. Apocalipsis 2:26. Está hablando el Señor a una iglesia que tiene muchos perfiles de carnal. En Apocalipsis, el capítulo 2, en el versículo 26, lo que la palabra de Dios dice es, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Vencer sobre qué? Sobre la carnalidad. En el capítulo 3, en el versículo 20, está hablando el Señor a la iglesia de la Odisea. Y dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquí está hablando de vencer la mundanalidad, el amor al mundo. La mundanalidad, el amor al mundo. Y entonces justamente cuando somos completamente derrotados por Dios en nuestras mañas es que somos vencedores. En esta escena bíblica concreta Dios está obrando en ley con Jacob hasta vencerlo. Y justamente cuando lo vence, le aplica o lo hace objeto de los beneficios del Evangelio. Al cambiarle su identidad espiritual, declarándolo príncipe o vencedor, porque eso es lo que significa Israel, príncipe o vencedor. ¿Y cuál es ahora nuestra identidad en Cristo? Vencedores. Sí, Señor. Hijos de Dios. Príncipe de Dios. Porque has luchado contra Dios y has vencido, Israel. Le cambió el nombre que implicaba cambiar su identidad. Y justamente a estas alturas, al examinarnos, nos damos cuenta que el Señor en nuestra conversión hace precisamente eso. Primero nos derrota
derribándonos el moño de toda vanagloria humanista o confianza en nuestra carne o presunta bondad personal meritoria. Lo que hace es eso el Señor. Veamos Filipenses 3:3. Filipenses capítulo 3, el versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos al Señor, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Saulo de Tarso sí tenía la confianza en la carne y en sus habilidades. Saulo de Tarso sí, pero Pablo dice, no teniendo nosotros hoy confianza en la carne. Un Pablo convertido, cambiado y transformado, ¿no? Y nos hace ver y confesar lo que somos: pobres y miserables pecadores en enemistad con Dios. Y luego que toda nuestra enemistad carnal es vencida y arrepentidos clamamos su misericordia, Él, de pura y generosa gracia, nos declara justos y nos hace hijos por la adopción. Vamos a ver Tito capítulo 3, versículos 4 al 7. Tito capítulo 3, versículo 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, noten, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, noten, justificados por su ¿qué? Por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Pero de inmediato vemos la derrota de la curiosidad también, la curiosidad carnal también en Jacob. Mire el capítulo 32, el versículo 29 de Génesis. Dice: entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, ¿no? Pero ¿por qué me preguntas por mi nombre? ¿No? No olvidemos que Dios estaba aquí obrando preferentemente en ley. Y por lo tanto tenemos aquí a un Dios que aparentemente se niega, se oculta. ¿Por qué? Porque está obrando en ley. Dios le había dado a Jacob su nombre generosa y evangélicamente en Betel. Allá en el capítulo 28. En el versículo 13, mire, cuando Dios estaba hablando evangélicamente con Jacob, le dice: y he aquí, el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, ¿no? Y esto debía serle suficiente. Pero ahora, ¿cuál es tu nombre? ¿No? Versículo 29, la respuesta negativa, interrogativa de Dios a Jacob es un verdadero bozal a la lengua de Jacob. Entonces ahí aparecía otra cosita de su carne, que era su lengua. Y vamos a verlo, lo que dice en el Salmo 141, en el versículo 3. El Salmo 141, el versículo 3. Pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, ¿no? Guarda la puerta de mis labios. Pon guarda mi boca, oh Señor, guarda la puerta de mis labios. Bocón. Ahí está el caso de Pedro, bocón. Y estaban los cobradores de impuestos, y estaban en paseo, y el muy bocón le dicen, ¿y tu maestro sí paga los impuestos? Dijo: sí, los paga. Ahí lo comprometió al Señor inmediatamente. Y entonces, ¿sabe qué le dijo el Señor? Dime, Pedro, ¿de quién cobran los reyes los impuestos? ¿De los hijos, de sus hijos o de los extraños? De los extraños. Entonces los hijos son exentos. O sea, en otras palabras, para que lo piense, ¿no? Para que no sea tan bocón.
Pero para que no se escandalicen, vaya y tire el anzuelo. Debía decirle, vaya y tire la red. De una sola, y aparece así como cuando el Señor hacía esos milagros de una sola. No, Señor, vaya y tire el anzuelo. ¿Qué hace uno cuando está pescando? Pensar. Ahí, en otras palabras, piense para que no sea tan profundo. Pues yo me puso a pagar impuestos. Es más, ahí aprovechale una sola y con esa moneda que va a salir en ese pez, pague usted por mí, pero también pague por usted o yo. ¿Quién lo manda? Aprenda a ser prudente. Si eso es una de las cosas que nos enseña el libro el libro de Proverbios. Aquí en este país hubo dos hombres. El uno que era todo un ideólogo, y no lo podemos negar, y un hombre que denunció y fustigó la hipocresía de la sociedad de su época y el gran abismo que había, que fue Jorge Eliezer Gaitán, muy buen orador. Pero había otro que no era tan buen orador y sus discursos eran cortos, pero respondiera con hechos. Carlos Lleras Restrepo. Y él decía, mi mejor discurso son los hechos. Es decir, realizaciones. Ustedes ven, por ejemplo, hasta hoy el bienestar familiar. Creación de Carlos Lleras Restrepo. Y otras entidades que Carlos Lleras creó y reformas que estableció el gobierno de Carlos Lleras. Pero él decía, mi mejor discurso son los hechos. Y él quería, el informe de balance me lo entrega completo, exacto y sin tanto bla bla bla. Porque era un hombre que gustaba de ir directamente al grano, era pragmático. Y por eso tenía las orejotas grandes, porque le gustaba escuchar, pero eso sí rápido para actuar. Y me acuerdo mucho de la ilustración del encuentro de Laureano García Ortiz con Bolívar por los caminos del Tolima, cuando Bolívar regresaba. Laureano García Ortiz, historiador, escritor colombiano del siglo XIX, era un jovencito, un pichón, cuando regresaba Bolívar de la campaña libertadora del Perú. Y sucede que él se escapó de la casa para ir porque él quería conocer personalmente a Bolívar. Y en un momento dado se encontró con un personaje que iba sentado en una burra. En una burra iba. Él creía que Bolívar iba en un caballo. Pero no, es un personaje que iba en una burra envuelto en una sábana. Y le dijo, señor, yo quiero conocer a Bolívar. Le dijo, ¿usted quiere conocer a Bolívar? Él va más adelante. Pero si quiere, vamos hablando de Bolívar. ¿Para qué quiere conocer a Bolívar usted? ¿Qué es lo que quiere conocer de Bolívar? Y le refirió muchas cosas. Le fue hablando y decía, Bolívar tiene estos defectos. Bolívar es así. Y es así, y es así. Y va pasando el tiempo y va avanzando la mañana. ¿Y sabe qué pasó? Cuando menos se dio cuenta era Bolívar mismo. ¿Vio? No se reveló directamente en su identidad, pero por su carácter. Y así era que el Señor Jesús quería que sus creyentes descubrieran que Él era el Mesías. Por eso el debate, ¿quién es? Es un gran justo. No, otros decían, no, es un profeta. No, Él, al fin, hubo un Pedro que dijo, Él es el Mesías. Él es el Mesías. Que lo descubrieran por su carácter, no por su proclamación. Y así debía descubrir Jacob, ahora Dios, por su carácter. Del mismo modo, Jacob ahora venía a descubrir, por prudente observación espiritual, que ese misterioso varón celestial que había luchado con él hasta vencerlo, era el mismo Dios. Imagínense, el mismo Dios. Pero ante nosotros Dios se nos ha revelado y se nos ha dado a nosotros evangélica y generosamente en Cristo y su precioso nombre. ¿Y qué dice Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12? Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice así la palabra del Señor, y esto lo proclama el apóstol Pedro a todo pulmón ante la multitud de los judíos que se habían congregado para ver el milagro de la sanidad del paralítico. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro nombre hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Y qué dice Mateo el capítulo 1? Los versículos 21 y 23. Mire lo que dice la palabra del Señor allí. Dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 23, aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa con nosotros está Dios. Toda esta apasionante historia de Jacob nos recuerda el precioso himno, oh Señor, procuro en vano mi conducta reformar, pues ningún poder humano santidad me puede dar. Es mi vida de pecado diaria ofensa para ti, pero mi alma ha confiado en tu sangre carmesí. O el himno, renuévame, Señor Jesús, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Como muy bien podemos ver en esta historia de Jacob, el Dios de gracia de Betel es el mismo Dios de ley, Peniel, que en su propósito inescrutable nos lleva a la derrota total para que podamos depender totalmente de su gracia y de esa manera le conozcamos en plenitud. Se dice que cierto rey inglés tenía en alta estima a un capitán de su ejército, pero ese capitán le daba muchos problemas y no gustaba mucho del rey y en general, pero el rey decía, pero es un buen capitán, es un buen soldado, yo me voy a encargar de tratar con él. Durante cierto tiempo lo trató amistosamente, lo hizo objeto de muchos beneficios y amistad, pero el capitán nada, siempre taimado, siempre doble, en general, un año, bueno, todo lo que fuera. Pero un día el rey decidió vestirse a la forma de cualquier ciudadano inglés e irse a una taberna donde iba a beber el susodicho capitán. Y sentado a la mesa, dejó que la conversación fluyera y el capitán no se daba cuenta que era el rey. El rey iba muy bien acicalado, de tal manera que el hombre no se daba cuenta que era el rey. Y en un momento dado, cuando el capitán lanzó una expresión desobligante contra el rey, le dijo, mi condición de caballero y de súbdito de su Real Majestad Británica me obliga a retarlo al golpe de sable. Y salieron a combatirse el uno contra el otro. Y sucede que el rey era un magnífico espadachín. Sabía el arte de la esgrima al dedillo. Y todas las tretas que usó ese capitán, todas de una u otra manera las fue reduciendo, de tal manera que llegó el momento en que lo logró poner sobre el suelo y logró ponerle su espada aquí, en el cuello. Y le intimó a misericordia. Y el hombre pidió misericordia. Y fue entonces cuando el rey se descubrió. Y le hizo ver que era el rey. Y le dijo, fulano, desde ahora en adelante serás el más leal de mis súbditos. Y el hombre le juró lealtad y tuvo un cambio en su vida. Y así es que quiere nosotros con Dios. Bendito sea su nombre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el trato tuyo con nosotros. A veces nos tratas en evangelio, a veces en ley. Pero, Señor, es tu trato con nosotros. Y tú siempre